los ordenadores se dejan derrotar, y empezamos con la sesión que trataba de recoger qué papel juega la investigación, la I+D+I, en el ámbito de la difusión cultural, y para ello tratamos de buscar algunas experiencias, especialmente de aquí, donde esta cuestión, la investigación tanto en los medios como en los procedimientos, contaba la cultura de una manera distinta y de una manera eficiente en el ámbito de la distribución a nivel cada vez más globalizado. Para ello recogimos las experiencias, en primer lugar, y este será el orden de las intervenciones, del equipo de Javier Jaén alrededor de la Universidad Politécnica de Valencia, que llevan ya algunos años investigando sobre las posibilidades que tienen los móviles en el ámbito de la divulgación del conocimiento, del patrimonio, en el ámbito de los museos, y es un equipo, yo creo que, no sé si me equivoco y si no que lo diga él, al que le hemos hecho muy poco caso desde dentro, y que le han hecho mucho más caso desde fuera, y de hecho son los responsables de un proyecto premiado a nivel mundial por Microsoft alrededor de la aplicación de los móviles en el ámbito de los museos. Yo la verdad es que tenía poco conocimiento de que, a pesar de que había buscado con interés, tenía poco conocimiento de cuáles son las experiencias, y solamente están en la calle de enfrente, solamente hay que cruzar la calle para encontrarlos, y espero que las cosas que nos cuente Javier Jaén sean muy interesantes. Seguidamente tenemos a Juan Llantada, de la Agencia Valenciana de Turismo. Con Juan nos hemos encontrado alguna que otra vez anteriormente, y entonces uno percibe su pasión y es el encargado de contribuir a construir la imagen de nuestro patrimonio en términos globales, cuando vienen agentes del exterior que preguntan qué es eso de la Comunidad Valenciana, y entonces Juan Llantada articula el discurso, y articula el discurso a través de una serie de procedimientos que él nos explicará. Seguidamente tenemos a Alfonso Moreira. Alfonso Moreira, como todo agitador cultural, es un apasionado de los mensajes, de los contenidos, y por eso se esfuerza en convertirlos a través de la digitalización accesibles al mayor número de gente posible, y de esto quiere hacer un oficio. Yo creo que es un oficio, una profesión que absolutamente respetable, que nos beneficia a todos, porque a través de su esfuerzo en el ámbito de la digitalización y la recuperación de publicaciones que en otro entorno se hubieran quedado olvidadas en cajas solamente para el ámbito de los investigadores, Alfonso Moreira contribuye a que estos se conviertan en accesibles física y mentalmente. Y finalmente tenemos a Arturo Zaragoza, gran especialista en uno de los grandes recursos de nuestro patrimonio, que es el gótico valenciano, y apasionado también de la figura de Pere Conte, que es el nombre que utiliza también la fundación que hoy organiza este evento, y que concluye la excelente exposición alrededor de Pere Conte, y nos ha dado la oportunidad de observar el magnífico libro alrededor de la figura de Pere Conte, que recientemente ha publicado, auspiciado por la propia Fundación Pere Conte. Arturo Zaragoza, aparte de ser un gran conocedor del gótico valenciano y muchas otras cosas, es también un personaje al que no le duelen prendas utilizar estas nuevas tecnologías en el ámbito del 3D para la difusión del patrimonio arquitectónico. Sin más preámbulos, damos la palabra a Javier. Bien, muchas gracias, buenas tardes. La presentación de hoy voy a intentar dar la perspectiva de los tecnólogos en el ámbito de los museos. Intentaré hacer un repaso a cómo las tecnologías de la información se han ido aplicando en este contexto, cómo se aplican en la actualidad y cómo esperamos, desde el punto de vista de los tecnólogos, que se aplicarán en un futuro.
Quizá lo primero que debe aprender un tecnólogo cuando se mete en este mundillo es que los museos no son algo nuevo, y tienen pues, más de 4.000 años de historia. Por hacer un breve repaso, tendríamos los primeros museos unipersonales en el 2000 a.C., en las dinastías Xia y Shang, donde los emperadores tenían sus museos para uso y disfrute propio e individual. De la misma manera, algo parecido ocurría en la India, las chitrasalas, que eran museos que ejercían el papel decorativo en los propios palacios de las clases altas de la India. Ellos se construían, como veis en esta foto, esta serie de museos también unipersonales, que también, además de ser museos, pues tenían una función, un papel decorativo. El concepto de museo y el término museo aparece por primera vez en la cultura griega, el mouseion, o sitio de las musas. Estos eran lugares donde los estudiantes de las distintas disciplinas iban a llevar objetos para venerar a las musas e intentar encontrar inspiración. Estos sitios acaban convirtiéndose en museos, y de ahí el término museo, entendido como sitio de las musas, sitio de inspiración. Más tarde, el primer, diría yo, museo moderno, el Ashmolean Museum, ya en el 1600, la primera definición de museo moderno, entendida como entidad de preservación y con el objetivo de hacer crecer el saber y enriquecer culturalmente a las personas. Y ya modernamente ocurre un fenómeno que supongo que todos conocéis, que es la gran explosión de Internet. Ahí veis la evolución en el número de sitios web en Internet desde el 93 hasta el 2000, actualmente millones y millones de páginas. Esta explosión o este fenómeno llega también al contexto de los museos, y en el 94 aparece el primer museo online. Y de hecho este museo todavía sigue activo, es el Web Museum de París, y ellos están muy orgullosos, todavía dicen en su página web: estamos online desde 1994, somos los primeros en llegar a este mundillo. Si miramos a cómo los museos están presentes en Internet y cómo los museos utilizan las tecnologías de la información o han utilizado las tecnologías de la información hasta la fecha, vemos que hay muy pocos museos que realmente tienen una presencia importante en Internet. Si bien todos los museos tienen una página web, prácticamente en la actualidad todos, son muy pocos los que realmente tienen una gran presencia, es decir, en términos de páginas indexadas por buscadores como Google u otros. Y por ejemplo, veis que a nivel español, pues bueno, tenemos el Thyssen, digamos, sería el líder en presencia en Internet, seguido a gran distancia del Prado, y bueno, por ejemplo, el Reina Sofía, pues su presencia en Internet es realmente baja en términos de páginas indexadas. Si vamos a otros estudios, por ejemplo, un estudio que se hizo en el grupo de museos de Tate, un estudio realizado por Margarida Loran, sobre este museo y su presencia en Internet, ellos vieron que la mitad, prácticamente la mitad, el 52% de los accesos a las páginas web del Tate Group era para acceder a información previa a la visita, es decir, quiero saber en qué calle está el museo, horarios de apertura, etcétera, información general. La mitad. El resto, es decir, la otra mitad, prácticamente el 90% son búsquedas de obras de arte. Quiero ver un cuadro de tal autor, etcétera. Y solo un 11% de esos accesos es a visitas virtuales, cuando yo diría que la mayor parte de los museos, no solo en España, sino a nivel internacional, han estado invirtiendo muchísimo en visitas virtuales y en proveer visitas virtuales a los usuarios. Solo un 11% de esa mitad, es decir, un porcentaje bastante pequeño, hace uso de esos servicios. Bien, ¿cuál es el problema entonces de los museos en Internet y por qué no están teniendo el impacto que se esperaba de ellos? En primer lugar, porque no sustituyen a la riqueza sensorial de una visita in situ. En segundo lugar, prácticamente los museos en Internet se utilizan para preparar visitas futuras o como puntos de búsqueda de información, por ejemplo, previa a la visita o una vez yo ya he visitado el museo. Es decir, yo estoy de viaje en tal ciudad, vuelvo a mi casa y quiero saber más acerca de un artista o un autor que he visitado. Existe una separación espaciotemporal entre la visita y la consulta al museo de forma física y, por tanto, hay un bajo impacto en los procesos de aprendizaje que tienen lugar de forma presencial en el museo, porque toda esta información que está disponible en la web no está disponible cuando el usuario, el visitante, está
físicamente en el museo. Por lo tanto, estamos desaprovechando una gran cantidad de información. Bien, cabe preguntarse qué es lo que va a pasar en el futuro o qué está pasando ya. Si veis en esta gráfica, se han producido una serie de eras en Internet y se van a producir unas siguientes eras. Hasta la fecha hemos estado en lo que se llama la Internet de los ordenadores, con un volumen estimado de 10 elevado a 8 elementos de computación conectados a la red. Actualmente ya estamos evolucionando a una Internet que se llama la Internet de cosas que contienen ordenadores, es decir, todos tenemos un teléfono móvil con capacidad de computación, una PDA, una televisión con capacidad de computación. Es decir, estamos ya, digamos, expandiendo el ámbito en el cual los computadores, los ordenadores están presentes. De hecho, el número de dispositivos se eleva a 10, elevado a 11 dispositivos, muchos. ¿Qué es lo que va a venir en el futuro? Pues la Internet de las cosas. Y por Internet de las cosas entendemos por una Internet que está compuesta por cualquier tipo de elemento. Es decir, mi chaqueta en el futuro llevará un elemento de computación, mi coche llevará otro elemento de computación que se comunicará con otros coches, mi teléfono móvil, esta mesa será sensible al contexto y podrá reaccionar según yo me comporte, etcétera, etcétera, etcétera. Veremos algunos ejemplos de cómo esta evolución afectará a la aplicación en el contexto de los museos. Bien, esta ha sido la evolución hasta la era de Internet, y la evolución futura será el hombre ubicuo, es decir, un hombre, como ya decía, rodeado completamente y en todo momento por dispositivos con capacidad de computación. Bien, en este fenómeno, en esta evolución, quiero centrarme en dos aspectos o dos características principales. Una es la movilidad de los sistemas, es decir, la capacidad para soportar o dar servicios a los usuarios en movilidad, allí donde se encuentre. Y un segundo factor, vaya, me ha fallado la transparencia. Bueno, y un segundo factor es la transparencia, es decir, la capacidad de los sistemas para reducir el esfuerzo cognitivo que una persona tiene que realizar para interactuar con esos sistemas. Entonces, en base a esos dos factores, movilidad y transparencia, voy a intentar clasificar los distintos tipos de museos en su relación con la tecnología. Mira, ahora sale. Bien, los museos en la web, que son los que hemos visto hasta la fecha, serían aquellos museos o aquellos sistemas de movilidad reducida y transparencia reducida. Es decir, si yo quiero acceder a un museo en la web, no me puedo mover, tengo que estar sentado delante de un ordenador. Y ese es mi espacio físico donde yo interactúo. Y son de baja transparencia porque yo tengo que realizar un gran esfuerzo cognitivo para interactuar con el sistema. Es decir, tengo que saber cómo comunicarme con este ordenador, qué reglas siguen esa comunicación, etcétera, etcétera. Bien, parece que no es la opción más deseable. Algunos intentos por aumentar, digamos, la movilidad han dado lugar a lo que se llama el museo móvil. El museo móvil es aquel consistente por dispositivos móviles como elementos de computación, y se accede a la información en movilidad, pero el sistema no detecta en qué contexto yo estoy. Es decir, es simplemente acceder a mi repositorio o a mis contenidos digitales allá donde me encuentre. Puede ser el metro, puede ser un museo, puede ser la ciudad. Pero el sistema no conoce qué actividad yo estoy haciendo y, por tanto, no puede proporcionar inteligencia, no puede dar servicios añadidos para soportar las actividades que yo estoy realizando. Realmente esto no es lo ideal. Es por ello que se ha evolucionado al concepto de museo móvil contextual. Y el museo móvil contextual, a diferencia del museo móvil del que os hablaba hace un momento, tiene una gran diferencia, que es que el sistema sabe y conoce en qué actividad yo me estoy encontrando. Por ejemplo, la actividad podría ser la visita a un museo. Es decir, el sistema sabe que yo estoy visitando un museo y, por tanto, puede aportar servicios añadidos. Un ejemplo de esto es el proyecto Momo, que comentabas anteriormente, que hemos implementado en estos dispositivos, que veis aquí son PDAs. ¿Veis? Esta, por ejemplo, es una de las interfaces. Y, por ejemplo, como servicio añadido que tenemos en este sistema es el cálculo de visitas dinámicas. Yo voy al museo, le digo al sistema, tengo tales preferencias, me gustan tales autores, me gustan tales estilos pictóricos, etcétera, y tengo hora y media para visitar el museo. Y entonces
hay un sistema inteligente que hemos implementado que garantiza que yo voy a acabar mi visita en el museo en hora y media y además maximiza, digamos, la calidad de la experiencia de la visita que yo tengo. Es a esto a lo que yo llamo museos móviles contextuales. Están adaptados al contexto. Bien, por enseñaros un vídeo sobre cómo es, muy rápidamente, cómo es la interfaz y para que veáis cómo es la interacción. Bien, aquí veréis, por ejemplo, un usuario está seleccionando diferentes tipos de visitas en el museo, ¿vale? Entonces, estas serían las visitas disponibles y cuando él seleccionara una visita con unos parámetros determinados, como ya he dicho anteriormente, entonces el sistema empezaría a dirigirle hacia dónde debe ir en el museo. Por ejemplo, aquí estaría inspeccionando un cuadro que seguro que todos conocéis. Aunque no se oye, aquí el usuario está escuchando información multimedia acerca del cuadro que está visitando. Puede consultar categorías o colecciones asociadas a ese cuadro, por ejemplo, qué otros cuadros del mismo pintor han influenciado la elaboración de ese cuadro, o información de tipo histórico, cuál era el contexto histórico en el cual ese cuadro se pintó, ¿de acuerdo? Es decir, toda una serie de servicios añadidos que le permitan al usuario tener una experiencia. Por ejemplo, aquí se está explicando el contexto histórico en el que Velázquez pintó ese cuadro y cómo era la España de entonces. Bien. Bien, si vamos en la otra dirección, es decir, en la dirección de maximizar la transparencia, encontramos lo que se llaman los museos virtuales. Y la gran promesa de los museos virtuales es conseguir la transparencia total y absoluta, es decir, tener realidad virtual. De manera que yo, mediante el uso de un ordenador, tengo la sensación de estar dentro del museo. Como no tenemos mucho tiempo, tenía preparada una demostración, es simplemente una visita virtual que hicimos en el Museo de Bellas Artes, en la última exposición de Chimo Michavila, de manera que es una exposición en la cual yo visito el Museo de Bellas Artes de forma virtual, es una reproducción muy fidedigna y yo puedo pinchar en los cuadros y poder obtener información. En este caso eran vídeos del propio Michavila explicando sus cuadros. Esto se puede hacer en un ordenador, pero claro, realmente esta transparencia es una transparencia ficticia, porque aunque yo estoy percibiendo un entorno virtual en mi ordenador, realmente yo sigo utilizando un ordenador, es decir, estoy limitado por las reglas de interacción o las reglas de uso de un ordenador. Yo he de saber navegar con ese ordenador para poder utilizar el sistema. Bien, además en los museos virtuales la movilidad es reducida. Yo sigo estando delante del ordenador y no me puedo mover mientras estoy navegando en ese mundo virtual. Para intentar mejorar la movilidad se han hecho propuestas de lo que se llaman museos aumentados. ¿Y qué es esto de un museo aumentado? Pues se trata de integrar el mundo real con el mundo virtual en una misma percepción para el usuario. Para que veáis unas fotos, por ejemplo, en la foto de la derecha veis cómo el mundo real, ese es un vídeo, los usuarios llevan unas gafas y a través de esas gafas, de esos displays, ellos perciben el vídeo del mundo exterior que les rodea y de forma sintética, superpuesto en ese vídeo, objetos virtuales. Por ejemplo, a la derecha estáis viendo un juego de comecocos, de manera que un usuario, a medida que va paseando por una ciudad, va comiendo puntitos como en el juego del comecocos. Y a la izquierda veis un ejemplo de uso de estas tecnologías para el aprendizaje. Bien, para que veáis un vídeo de cómo, un ejemplo de cómo se puede utilizar la realidad aumentada en el contexto de los museos y en un contexto educativo, voy a enseñar un vídeo de un proyecto que hemos realizado también en el FutureLab, donde lo que se persigue es utilizar la realidad aumentada con un objetivo educativo. The way technology is becoming a part of our daily lives is the subject of a major gathering in Cambridge today. Philosophers, computer experts and designers are there with some great new gadgets. James Blatch has been to see what's on offer. Yes, this is a showcase of new technology, Microsoft Research Intelligent Environments it's called. I'm not sure how intelligent this looks, but actually
I'm standing in a virtual farm all around me. If you want to come with me, we'll try and demonstrate it to you. Select carrot, throw near. Good boy, good boy. Select corn, throw corn far. Good pig. Now I do realise this looks slightly like lunacy, but then you can't see what I can see. The animals appear as if by magic all around you. The game is for children. They actually have to look after them, choosing the right food, for instance. And just to prove that the animals are actually in this real environment, and there's our lovely cameraman Steve. Now the idea of this is that it's an environment in which you can learn how you could accidentally kill an animal by feeding it the wrong food without actually, of course, really killing an animal. It's called Augmented Hybrid Ecosystems from Valencia in Spain, just one of the research projects funded by Microsoft Cambridge. Now, before I go, there's something I want to do. Okay, pig, time for you to dance. This isn't remotely geeky, is it? No, I didn't think it was. Bien, como veis, la interacción está ocurriendo en un espacio físico, ¿vale? Una habitación. Los de la BBC luego se reían mucho y decían que el cerdo no parecía un cerdo. Como veis, la interacción tiene lugar en un espacio real, ¿vale? De manera que el usuario se pone unas gafas y desde ese momento él tiene una interacción con seres virtuales en el espacio físico que le rodea. Podríamos pensar en multitud de aplicaciones en el contexto de un museo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un museo de historia natural donde una persona pudiera percibir animales o dinosaurios e interactuar con ellos de forma casi física, ¿de acuerdo? Y no a través de un ordenador. Fijaos que aquí la interacción es muy natural, porque no estamos con un teclado sentados en un lugar, sino que mediante el uso de gafas de realidad aumentada podemos tener experiencias de este tipo. Claro, lo que ocurre es que para poder percibir estos sistemas necesito toda una serie de dispositivos hardware que me he de poner. Y si yo quiero hacer que ese sistema sea móvil, pues realmente acabo teniendo una cosa así. No creo que nadie se atreva a poner toda esta serie de dispositivos a una persona en un museo. Es decir, esto desde el punto de vista tecnológico pues está muy bien, pero no es factible. No es factible, no es práctico utilizar este tipo de tecnologías tal y como están. Por eso han aparecido otro tipo de tecnologías de realidad aumentada basadas en marcadores que permiten tener experiencias similares pero con dispositivos móviles. Aquí veis, por ejemplo, un teléfono móvil mediante el cual yo estoy percibiendo el entorno real que me rodea y superpuesto con ese entorno real objetos virtuales. Aquí tenéis otro ejemplo, es un juego que se llama El tren invisible, de manera que veis que al fondo hay una serie de raíles de tren, pero no hay ningún tren real, está vacío. Sin embargo, cuando yo pongo mi PDA con la cámara enfrente, aparecen de forma mágica trenes. Y este es un juego en el cual varios usuarios colaboran para que los trenes no se choquen, ¿de acuerdo? Pero ocurre todo de forma virtual, superpuesto con un entorno real. En el contexto de los museos podríamos pensar en muchas aplicaciones de este tipo de tecnología. Podríamos tener mesas, ¿de acuerdo?, donde con dispositivos móviles como estos, donde los usuarios se acercarían, cogerían su dispositivo móvil con la cámara, apuntarían el dispositivo móvil a la mesa y podrían interactuar de forma virtual con entidades virtuales que allí aparecen. Sean cuadros, sean estatuas, sea un museo de historia natural, es decir, la imaginación al poder. Se pueden implementar muchísimos escenarios. Bien, tenía otra demo que no la voy a hacer por cuestiones de tiempo. El siguiente paso dentro de los museos es lo que se llaman museos entendidos como ambientes inteligentes. ¿Y qué es un ambiente inteligente? Pues es un ambiente donde prácticamente el ordenador desaparece, el ordenador se encuentra distribuido en el ambiente y es el ambiente el que responde a las cosas que yo hago. Un ejemplo claro que seguro que todos entenderéis de ambiente inteligente es el ejemplo de la domótica. Yo llego a casa y digo luces y se encienden las luces y automáticamente se enciende la calefacción porque se ha detectado que yo he llegado. Y si llego con un amigo al que le gustan los Rolling Stones empiezan a sonar en la cadena IFI de casa. Eso es un ejemplo de ambiente inteligente.
se pueden usar este tipo de ambientes inteligentes en el contexto de los museos. Entonces tendríamos instalaciones donde tenemos objetos físicos que son manipulables y una serie de sensores y dispositivos ponibles que permitan detectar el contexto en el que el usuario se encuentra. Esto ya se ha hecho y, por ejemplo, en el Hand Museum hicieron una exposición que se llamaba Retracing the Past, en la que se proponía una actividad para descubrir el significado de dónde procedían 4 objetos extraños que se les proporcionaban a los usuarios. Y lo que estos usuarios hacían era ir por el museo, y esta foto que veis es el museo, no es la casa de nadie, ¿de acuerdo? Ellos hicieron una serie de salas y los visitantes al museo interactuaban con los objetos físicos de esas salas, pero esos objetos se comportaban de manera digital, de manera que cuando, por ejemplo, yo abro un baúl, en ese baúl aparecen unas imágenes con información o pistas acerca del significado de los objetos que yo tengo que descubrir. O si estoy en la mesa, por ejemplo, había multitud de elementos que reaccionaban al usuario. Esta es un poco la idea del museo entendido como ambiente digital. Ya por último, y para acabar, tendríamos el museo ubicuo. Y el museo ubicuo es llevar el concepto de ambiente inteligente al extremo, es decir, con movilidad absoluta, y tener un concepto de museo que no solo se restrinja al espacio físico del museo tal y como lo entendemos hoy en día, sino también en la ciudad o en cualquier entorno, ¿de acuerdo? Es, digamos, romper las barreras de lo que es el museo tradicional, de forma que yo pueda acceder a información museística o información cultural cuando estoy paseando por la ciudad, cuando estoy realizando un viaje, cuando estoy en el museo o cuando estoy haciendo todo tipo de actividades. Para poder conseguir o poder llegar al museo ubicuo necesitaremos tener transparencia y movilidad absoluta y ambientes inteligentes que puedan tener lugar en cualquier lugar. Para ello tendremos que ser capaces, desde un punto de vista tecnológico, tenemos que ser capaces de gestionar la complejidad contextual, los espacios de información privada y públicos, cómo se articulan esos dos espacios, la variedad de dispositivos que puedan existir, temas de seguridad, las interfaces multimodales, es decir, hay toda una serie de aspectos tecnológicos a resolver, y esto no es trivial. Por tanto, y ya para acabar, la pregunta sería, ¿llegará en algún momento la cultura ubicua? Y bueno, por un lado tendremos los usuarios y sus actividades, por otro lado tendremos dispositivos, información digital disponible para esos usuarios, pero la respuesta a esta pregunta de si llegará la cultura ubicua a ocurrir en algún momento es si seremos capaces como tecnólogos y como usuarios de organizar toda esta complejidad. En eso estamos en el Future Lab y esperamos en el futuro pues desarrollar nuevas aplicaciones en esta dirección. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Llantada. Yo soy técnico de promoción de la Agencia Valenciana del Turismo, organismo que pertenece está englobado dentro de la Generalitat Valenciana a través de la Consellería de Turismo. Llevo trabajando en la Administración Turística desde 1989
Se creó el Instituto Turístico Valenciano por el primer Consell de la Generalitat en el 86 y 3 años más tarde empezaba ya a trabajar en la oficina de turismo de la calle de la Paz. A partir de mi trabajo en la calle de la Paz desde el 89 hasta el 96 desarrollamos toda la red Turisinfo y la red de oficinas de turismo de la Generalitat Valenciana. Y es en el 96 cuando doy el salto a lo que es el Departamento de Promoción y Marketing del Turismo de la Comunidad Valenciana, que reconoceréis fácilmente por el icono de la palmera de Jimeno, ¿no? Voy a intentar, en unos breves flashes, trasladaros, interpretaros cuál es mi trabajo y, sobre todo, cuáles son las técnicas que utilizamos desde el servicio de promoción, los diferentes técnicos que estamos adscritos al mismo, a la hora de coger e interpretar, poner en valor, trasladar los valores que queremos del territorio, de la cultura, de la idiosincrasia del pueblo valenciano y cómo intentar maximizar el poder llegar de forma efectiva y de forma eficaz a los generadores o a los creadores de opinión. Por un lado, lo que son los mass media o lo que son los medios de comunicación especializados, temas de gastronomía, arquitectura, temas de vino, temas de productos turísticos diferentes, todos con vinculaciones o con trazos turísticos, por eso caen en nuestro departamento. Y por otro lado, la interpretación del producto valenciano, el producto turístico valenciano, los servicios turísticos valencianos, los resorts, los destinos turísticos, a los consumidores a través de los turoperadores o a través de las agencias de viajes especializadas o a través de las agencias o las empresas organizadoras de congresos. Me gustaría empezar con una breve reflexión. En el año 2004, en Dinamarca, los huevos puestos por las gallinas que viven en libertad copaban el 50% del mercado de alimentación. Los consumidores no desean en este país que las gallinas vivan en pequeñas jaulas torturadas por luces 24 horas, alimentadas con medicamentos, etcétera, etcétera. Las quieren libres en el campo, bajo el cielo azul. Los consumidores desean los llamados retroproductos, desean la tecnología y los métodos de crecimiento que nuestros ancestros aplicaban a la producción de huevos. Por supuesto, el huevo es más caro, pero están dispuestos a pagar de un 15 a un 20%, incluso más, por la historia de la ética aplicada a la alimentación, del romanticismo del campo. Nada sabe como en los viejos tiempos. ¿Qué ha ocurrido para que el consumidor compre los huevos que cuentan la mejor historia? Esto es un poco un guiño para intentar enfocar un poco lo que es nuestro trabajo, las técnicas que utilizamos, ¿en base a qué? En base al humano, que es con el que trabajamos. Me gustaría, siento que está en inglés esta imagen, os lo trasladaré, os lo interpretaré. Vemos en la primera columna un pequeño troglodita, cerca de 90.000 años, 100.000 años atrás. La tribu era la unidad básica familiar, vivían en tiendas, vivían en cuevas. Los chamanes eran los que, en definitiva, a través de la línea, eran los que trasladaban la información, los que interpretaban, los que comunicaban las ideas básicas para poder trabajar. Los espíritus era de alguna forma lo que vinculaba a los chamanes con la tribu. Un poco más tarde aparece la agricultura, domesticamos un poco la naturaleza, aparecen las familias, las unidades familiares que son necesarias para desarrollar las unidades de producción básicas, las granjas. El padre de familia es en realidad el que sustituye al jefe de la tribu, el chamán, es el que controla un poco el grupo. Y aparecen los dioses, las iglesias, los templos, las zonas donde ubicarnos. El padre de familia ha sustituido al chamán a la hora de trasladar la información. Hace aproximadamente 200 años, aparece la era industrial, la jerarquía es lo importante, los jefes, las factorías, las unidades de producción muy estructuradas, muy jerarquizadas. El capital es propiedad del jefe, el que controla la jerarquía, y los productos son los que en definitiva nos vinculan o nos trasladan lo que es la esencia de la sociedad. Hace relativamente poco aparece la era de la información con los ordenadores, aproximadamente 25 años, 30 años ya. Aparecen las redes de comunicación, aparece el Office, aparecen los expertos en la tecnología. Me acuerdo del primer informático que llegó a la agencia, a l'ITVA en aquel entonces, a la Agencia Valenciana del Turismo hoy,
y ni siquiera eran informáticos, eran ingenieros muchos de ellos, eran matemáticos con la especialidad, porque en el Politécnico todavía no se daban, y la verdad es que eran gurús, porque necesitabas un poco de su información para poder manejarte con el aparatito de fósforo verde, el monitor tremendo, que no hacía gran cosa, pero que lo necesitabas para trabajar. Empieza la era del conocimiento. Claro, fruto de toda esta evolución y fruto de la gestión de la información, aparece la Dream Society, que es la sociedad de los sueños. La sociedad de los sueños, en el que paradójicamente aparecen otra vez las tribus, los grupos. La gente tiende a concentrarse en unidades de opinión, a concentrarse por temáticas, a concentrarse por deportes, a concentrarse por intereses. Aparecen los temas, aparecen las historias, aparecen los cuentacuentos, aparecen las experiencias. Y aquí faltaría una columna que es un poco el Web 2.0, que sería la evolución de toda esta escala de valores y esta escala tecnológica a las nuevas relaciones que existen ahora mismo en lo que es la red, cómo está modificando la forma de comunicarse, cómo está modificando de alguna forma la manera de interactuar entre los diferentes humanos y cómo eso se está trasladando no solo a la sociedad, sino a la sociedad de consumo del producto turístico, producto cultural, etcétera, etcétera, que es lo que nosotros monitorizamos para poder adaptar el discurso a la comunicación, que a la vez es venta, del producto turístico, ¿no? En este sentido, la sociedad agraria, 100.000 años, busca el confort, la progresión de la sociedad, la progresión del valor económico. La sociedad industrial, 150 años, los productos. La sociedad de información, 20 años, los servicios. La sociedad emocional, las experiencias, Dream Society. La sociedad de la información, por un lado, prima el racionalismo, en la Dream Society las historias. El pragmatismo en la sociedad de la información, los valores es lo que prima en la Dream Society. La tecnología frente a las emociones, el confort físico frente al confort espiritual y la inteligencia racional frente a la inteligencia emocional. Lo más in y lo más out en el sector turístico. Hemos partido de una situación en la que todo se creaba, todo se vendía. Los turoperadores, cualquier unidad de alojamiento que estaba en el mercado era comercializada por el turoperador. Éramos vendedores de camas, ahora necesitamos vender experiencias. Éramos creadores de paquetes turísticos, o lo intentábamos, ahora creamos historias, vendemos historias. Éramos marketingianos, comercializábamos, ahora somos los cuentacuentos, los que realmente intentamos a través de la venta de estilos de vida el que compren nuestros productos, y existía el director de operaciones frente al director de las experiencias. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo. El restaurante de la sucursal, una estrella Michelin, está liderado por una persona que él es el director gastronómico. Él gestiona, él controla todos los tempos, controla las unidades de compra, controla su personal para que efectivamente, a lo largo del tiempo, a través de los clientes,